Humana de la Universidad Señor Zipán y forma parte del proyecto hermano mayor de CPA SOCIEM 2025. Le damos la bienvenida a nuestro ponente. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Soy Adrián Díaz, alumno del tercer año de medicina. Pues hoy día vamos a hablar sobre el tema del sistema endocrino, ¿no? A ver, voy a compartir. Ya, vamos a hablar un poco sobre el tema endocrino, pero vamos a centrarnos en sí en la embriología. Para todos aquellos alumnos que recién van a empezar a llevar básicas, el tema de embriología va a depender mucho de dos libros, dependiendo de la universidad. Bueno, en la Universidad Señor Zipán mayormente te piden lo que vendría a ser el MUR, o en otras ediciones también podría ser el LACMA, ¿no? Si hablamos del sistema endocrino, pues ya que tiene diferentes órganos, me he centrado principalmente en la hipófisis, glándulas suprarrenales, en la tiroides y en la paratiroides. Sé que también interviene lo que vendría a ser el hipotálamo, pero eso se habla dentro del sistema nervioso. También entran lo que vendría a ser las gónadas, como los ovarios y los testículos, pero eso vendría a ser ya parte del sistema reproductor, ¿no? Por ejemplo, también entra lo que vendría a ser el páncreas, pero eso ya es parte del sistema gastro. Bueno, vamos a empezar con el primer, ¿no? Glándula que vendría a ser la hipófisis. La hipófisis, también conocida como la glándula pituitaria, ¿no? Listo, mira. Para empezar a hablar un poco de la hipófisis, tenemos que hablar primero de su anatomía. Tenemos acá en la parte superior lo que vendría a ser el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo va a estar conectada, ¿no? Directamente con la hipófisis, que es la parte de abajo, ¿no? La hipófisis en sí va a tener una porción anterior, ¿no? Una porción anterior que se va a llamar adenohipófisis y una porción posterior que va a ser propio de la neurohipófisis, ¿no? La adenohipófisis o la hipófisis anterior va a centrarse en sus tres tipos de células. Tenemos las células basófilas, acidófilas y cromóforas, ¿no? Dentro de las células basófilas hay un grupo que se llama, ¿no?, las células tirótrofas o tirótropas, ¿no?, que van a segregar la TSH, que vendría en este caso a ser la hormona, la tirotropina, ¿no? Tenemos también dentro de las basófilas las corticotropas y va a segregar pues sus hormonas, que vendría a ser la adrenocorticotropa. Las gonadotropas también forman parte de las basófilas. Y pues acá se van a encontrar dos hormonas, ¿no? Las luteinizantes y las folículo estimulantes. Tenemos dentro del grupo de las acidófilas, tenemos las somatótrofas, donde va a segregar su hormona de la glándula de la hormona de crecimiento. Tenemos también las lactótrofas, que va a segregar la prolactina, ¿no? Si hablamos en este caso de la neurohipófisis, o sea, de la hipófisis posterior, se dice que va a estar formada por prolongaciones axónicas que van desde el hipotálamo en dirección hacia la hipófisis, ¿no? Pero va a ir desde dos tipos de núcleos, ¿no? Los núcleos supraópticos y los supraventriculares, que van a, bueno, irradiar sus neuronas en dirección hacia la neurohipófisis o la hipófisis posterior, ¿no? También hay una puerta intermedia, que es este surco de acá, que vendría a ser la hipófisis intermedia, ¿no? Dentro de la anatomía también van a ver su tipo de vascularización, etc. Si hablamos un poco de su histología, ¿no? Si hablamos un poco de su histología, la parte de la neurohipófisis, en sus prolongaciones axónicas, ¿no? En todo el recorrido de sus prolongaciones axónicas, en este corte histológico, se van a ver que van a haber dilataciones. Esas dilataciones se van a llamar los cuerpos de Herring. Y también se van a ver acompañadas de las glándulas, perdón, de las células de la glía, que en este caso vendrían a ser los pituicitos.
Seguimos. Ya. Si hablamos del origen embriológico, la hipófisis anterior o la adenohipófisis con la neurohipófisis van a tener orígenes embriológicos diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la adenohipófisis se va a formar a partir de una invaginación del techo del estemodeo del ectodermo, ¿no? El estemodeo es la cavidad oral primitiva. Y la neurohipófisis se va a formar a partir del piso del diencéfalo, pero en su porción del neuroectodermo. Acá voy a explicar un poco mejor en estos cortes. Mire, tenemos acá lo que vendría a ser el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo. Eso quiere decir que esta porción de acá vendría a ser la cabeza del embrión, ¿no? Si hablamos de la adenohipófisis, ¿de dónde decíamos que se formaba? Se formaba a partir de una invaginación del techo del estemodeo, ¿no? Propio de su ectodermo. Entonces, vamos a donde está el estemodeo, que vendría a ser esta porción de acá, que vendría a ser la cavidad oral primitiva. Se va a invaginar en todo su ectodermo y va a formar la famosa bolsa de Rathke. Esta es la bolsa de Rathke, representada en su color celeste, ¿no? Una invaginación. Mientras que la neurohipófisis, ¿no? La neurohipófisis, que son extensiones axónicas, se van a formar del piso del diencéfalo. ¿Dónde está el diencéfalo? Acá. Ya, en su neuroectodermo, en su piso. Acá. Va a ser una extensión, ¿no? Se va como a hundir y esta extensión se va a unir a la bolsa de Rathke. La bolsa de Rathke va a tener una porción anterior y una porción posterior, ¿no? A medida que el embrión va creciendo, esta porción anterior se va a ir engrosando. Acá lo vemos representado, ¿no? Se va a ir engrosando. Y la porción posterior se va a adelgazar, ¿no? Juntamente con su luz que está en medio, la luz de acá, se va a ir achicando, ¿no? Ahora tenemos que conjuntamente el óvulo anterior va a formar parte de lo que vendría a ser la adenohipófisis y se va a ir uniendo al tallo infundibular que va a formar posteriormente lo que vendría a ser la neurohipófisis, ¿no? Obteniendo su porción, su estructura final, así, de esta forma. Va a haber una zona intermedia, ¿no? Va a haber una zona intermedia que histológicamente, bueno, los histólogos dicen que se llenan de quistes, histológicamente lo vamos a ver acá, cavidades quísticas, ¿no? La hipófisis intermedia se va a llenar de quistes. Por acá vemos quistes, quistes, quistes. Ya. Esos van a ser algunos rezagos de la famosa bolsa de Rathke, ¿no? La bolsa de Rathke es esta porción de acá, ¿no? Entonces, se van a formar en la hipófisis intermedia cavidades quísticas que van a formar parte, bueno, han sido parte de rezagos, ¿no? De la bolsa de Rathke. Tenemos acá, bueno, ya lo explicamos, cómo se forma, perdón, la adenohipófisis y la neurohipófisis, obteniendo su forma final, ¿no? Bueno, si hablamos de la glándula suprarrenal, tenemos que tener en cuenta su anatomía. Se encuentran en la porción superior de ambos riñones, ¿no? Ahora, la glándula suprarrenal va a tener dos partes muy importantes. Uno que vendría a ser su corteza, ¿no? Su corteza, y la otra vendría a ser su médula, que se va a encontrar presuntamente vascularizada. Por fuera va a estar recubierto por una cápsula, ¿no? Ahora, si hablamos de su corteza, va a tener tres zonas. Tenemos la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. La zona glomerular, lo que va a segregar vendría a ser la aldosterona, que su fisiología lo van a ver cuando sea básicas 1 y lo van a explicar con mayor claridad. Y tenemos acá la zona fasciculada que va a formar glucocorticoides, ¿no? Tenemos la zona reticular que van a formar los famosos andrógenos suprarrenales muy importantes en esta área. Tenemos también lo que vendría a ser la médula, que van a segregar hormonas como la adrenalina y la nora, ¿no? La noradrenalina.
Dentro de su origen embriológico, vamos a ver que la corteza, esta porción de acá de la corteza, se va a formar a partir del mesodermo, mientras que la médula se va a formar a partir de, eh, de la migración de células de la cresta neural. Eso quiere decir que va a tener un origen neuroectodérmico, ¿no? Acá tenemos un embrión, un corte transversal, ¿no? Se dice que en la semana 6, importante, en la semana 6 se van a formar los primordios que van a formar la corteza fetal, ¿no? Se dice que la corteza fetal se va a encontrar entre las gónadas del desarrollo, bueno, en desarrollo, que vendría a ser en esta zona de acá, ¿no? Y en la raíz del mesenterio dorsal, ¿no? Acá. Entonces, eso quiere decir que se encuentra en medio, por acá más o menos, ¿no? Por acá se forma lo que vendría a ser la corteza fetal. Listo. Si hablamos de cómo se forman esta corteza fetal y se convierte en corteza permanente, van a haber 3 periodos. Uno vendría a ser la primera oleada, donde se va a dar en la 6ª semana, ¿no? Y se va a formar la corteza fetal, ¿no? Donde van a estar el 80% de las células reticulares. Acá en este dibujito está representado la corteza fetal como, bueno, con su color rosado, ¿no? La corteza fetal. También van a ver ¿no? El segundo periodo que viene a ser la migración de las células de la cresta neural, que se va a dar en la 7ª semana, ¿no? ¿Y qué es lo que va a formar? Bueno, la migración de estas células va a formar la médula. Se va a ver representado con estas células celestes. Y tenemos el periodo 3, que vendría a ser la segunda oleada, donde se va a formar la corteza permanente ya en la semana 8, ¿no? Que se va a ver representada en su color rojito, ¿no? Donde se va a formar principalmente las células de la zona glomerular y la zona fasciculada. Se dice que hay una corteza intermedia, pero esta va a ir degenerándose al pasar del tiempo, ¿no? Acá también tenemos otro dibujo para dar en representación, habla el Moore, que en la 6ª semana se forma la corteza, en la 7ª semana este celeste vendría a ser las células de la cresta neural que migran, ¿no? Para poder formar la médula. En la 8ª semana ya se forma lo que vendría a ser la corteza permanente, se va a ir engrosando, ¿no? En un recién nacido, la corteza permanente se va a formar lo que vendría a ser la zona fasciculada y la zona glomerular,